Buenos días mis estimados participantes, saludos cordiales. Vamos a dar continuidad con la asignatura de Contabilidad de Costos 1 con el tema número 3 que establece los sistemas de costo por absorción y costos directos o variables. Comenzamos dando una definición de costos absorbentes según Hongre. Hongre establece que los costos absorbentes es un método de costeo de inventario donde todos los costos variables o todos los costos fijos de manufactura se incorporan como costos inventariables. En clases anteriores le estuve hablando sobre lo que eran los costos inventariables, que son todos aquellos costos de un producto que se consideran como activos en el balance general en el momento de incurrir en ellos y se convierten en costo de mercancía vendida cuando se vende el producto. Ahora bien, este método de costeo por absorción, además nombrado costeo integral, es utilizado por las compañías para considerar todos los costos de producción, ya sean directos o indirectos, fijos o variables, además de considerar los costos de forma directa relacionados con los productos, es decir, como las materias primas. El costo de absorción además reparte otro costo de producción, llámese alquiler de la propiedad, galpón, que se requiera para fabricar algún producto y mantener las maquinarias o equipos en esa área. Por ejemplo, cuando además estimamos los costos fijos, el costo de absorción permite comprobar el impacto de la productividad en el costo de un producto o servicio. ¿Qué significa? Que en cuanto más enorme es la producción, menor es el costo unitario de un producto calculado utilizando este método. Por esta razón, es el único sistema de costo que la legislación brasileña aceptó para elaborar los estados de resultados en un año determinado y poder establecer el impuesto definitivo a declarar como periodo de cierre fiscal. Nuestra legislación venezolana en la actualidad no tiene ningún sistema de costo determinado. Todas las empresas que se encuentran en el ramo de manufactura están a libre disposición de utilizar el sistema de costo que mejor se adapte a su proceso productivo, siempre y cuando respete los métodos de valoración que están establecidos en la legislación correspondiente al impuesto sobre la renta. En cuanto a la comparación, el costo de absorción difiere del costo variable, puesto que asigna costos generalmente fijos a cada unidad de producto producido en el transcurso. El costeo por absorción asigna los costos indirectos fijos a un producto según se haya vendido o no en el transcurso del periodo. Ahora bien, el sistema de acumulación de costo variable es un sistema en el cual los costos de producción variable son los únicos considerados por parte de los costos de producción a elaborar, por cuanto los costos fijos solo representan la capacidad de producir y vender independientemente de lo que se fabrique. Este sistema también hace la distinción entre costos inventariables y costos del periodo. Tenemos que tener claro que un sistema de costo en el cual solamente los costos variables de producción se cargan a los inventarios y constituyen el costo de los productos fabricados. Los costos fijos de producción no se capitalizan en los inventarios, sino que se consideran gastos del periodo en el cual se incurren, al igual que los gastos de venta y de administración. Seguidamente nos encontramos con el sistema de contabilidad de costos variables o directos. Dentro del sistema de contabilidad de costos variables directos vamos a encontrar todos los elementos del costo de producción que venimos estudiando desde el inicio de la asignatura de contabilidad de costos 1.
los cuales son materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variable. De estos elementos partimos para determinar los costos de producción y permite determinar el precio de venta de un producto fabricado. De esa manera se generan los gastos indirectos fijos para los cuales se deben establecer el costo del periodo en el que se incurrió. ¿Qué entendemos como costo del periodo? Decimos que los costos del periodo también son llamados gastos de operación y son todos aquellos costos reflejados en el estado de resultado y que son distintos del costo del producto vendido, y se registra como gasto los costos del periodo a medida que se incurran en ellos y se obtiene una mejor comparación entre ingresos y gastos. Los costos del periodo reflejan ese flujo de salida de recursos en forma de disminución del activo o aumento del pasivo, o una combinación de ambos, que a su vez repercuten directamente en el patrimonio de la empresa. Los costos del periodo se incurren en áreas de la no manufactura. Es decir, esas áreas pueden ser esas actividades que están dentro de la empresa, pero no se encuentran vinculados directamente con la producción. Ellas pueden ser como el área administrativa, el área de comercialización y el área financiera. Estos son ejemplos claros de lo que son costos del periodo, en el cual puede aumentar o disminuir un activo y a su vez repercutir directamente en el patrimonio. Luego de analizado el sistema de acumulación de costo variable, procedemos a analizar el sistema de acumulación de costos absorbentes. El sistema de acumulación de costos absorbentes es un sistema en el cual todos los costos de producción, tanto fijos como variables, se cargan a los productos elaborados, partiendo de que todos los costos fijos y variables son necesarios para fabricar un producto. Este sistema solo hace la distinción entre costos inventariables y costo del periodo. Seguidamente, establecemos el sistema de contabilización de costos absorbentes. Partiendo de la definición del sistema de acumulación de costos absorbentes, indicamos que dentro de la contabilización del costo absorbente vamos a encontrar inmersos los elementos del costo de producción, que son materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables. De estos elementos se generan los costos de producción y a su vez permite la determinación del precio de venta, y su contabilización de los costos del periodo se generan directamente dentro de los gastos. Ahora bien, dentro de las características del sistema de costo variable podemos señalar las siguientes. Primero, que es un sistema de acumulación de costo compatible con otros sistemas de costo, como por ejemplo el sistema de costo por órdenes específicas, el sistema de costo por proceso, el sistema de costo histórico, el sistema de costo predeterminado y el sistema de costeo basado en actividades, es decir, el sistema de costo ABC. Como segunda característica, decimos que es un sistema de acumulación de costos en el cual los costos indirectos variables son los únicos inventariables. Como tercera característica, podemos encontrar que es un sistema de acumulación de costos en los cuales los costos fijos, tanto de fabricación como los operacionales, son los costos del periodo. Podemos adicional señalar que es un sistema de acumulación de costos en el cual va o está difundido a las necesidades internas de planeación, control y toma de decisión. Ahora bien, les voy a establecer algunas diferencias entre el sistema de costeo variable y sistema de costeo absorbente. Como primera diferencia,
podemos indicar que el sistema de costeo variable considera los costos fijos de producción como costos del periodo, mientras que el costeo absorbente lo distribuye entre las unidades producidas. Como segunda diferencia, podemos indicar que para evaluar los inventarios, el costeo variable solo contempla los costos variables y el costeo absorbente incluye a ambos. Esto repercute de manera directa en el balance general. Como una tercera diferencia podemos señalar es en cuanto a su presentación en la información de los estados de resultado. Seguidamente estudiaremos el comportamiento de las utilidades en cuanto al sistema de costeo absorbente y lo vamos a hacer mediante el nivel de producción. Y el estudio se realizará en dos casos. En cuanto al primer caso, tenemos la producción del periodo mayor al nivel de venta. Esto sucede porque hay un incremento en el inventario final, arrojando como resultado que el total de costo de producción y venta decrece o tiende a ser más pequeño que la venta, arrojando como resultado para ello una utilidad significativa, debido al incremento de la producción del periodo. Es decir, que dicho incremento va directamente influenciado al aumento de la utilidad. Seguimos con el estudio del comportamiento de las utilidades en el sistema de costeo absorbente basado en el nivel de producción, pero ahora el caso 2 estudia cuando la producción del periodo es menor que el nivel de venta. Eso se debe a que el inventario final decrece y hay una reducción significativa de la producción. Por tanto, el costo total de la producción y venta crece o tiende a ser más grande que la no absorbido por los costos de venta, arrojando como resultado una disminución de la utilidad debido a la poca producción del periodo, es decir, disminución directa de la utilidad. En cuanto a la naturaleza de los costos fijos y la necesidad del costeo directo, tenemos que los costos fijos de manufactura, por su naturaleza, por ser indirectos, se asignan a los objetos de costos sobre una base arbitraria. Si estos costos fijos son costos irrelevantes por su volumen de producción, aunque pueden ser esperados, no difieren de las alternativas que tenga un gerente para tomar decisiones y otras veces pueden ser llevados a costos hundidos. Si esa naturaleza y esas necesidades surgen, hay ciertas limitaciones y esas limitaciones las va a dar el análisis de datos relevantes, donde se concentra gran diferencia del curso de la acción para evitar distracciones y confusiones que puedan afectar el cálculo del margen de contribución. Seguidamente, de establecer la naturaleza del costo fijo y la necesidad del costo directo, procedemos a indicar la toma de decisiones y los datos relevantes en cuanto al cálculo del margen de contribución. Esto pasa al momento de tomar las decisiones en seleccionar los cursos de acción para el futuro, donde nada puede hacerse para alterar el pasado. Esto va en relación directa con los costos relevantes o diferenciales. Dentro de estos costos relevantes o diferenciales vamos a encontrar lo que son esos costos relevantes o irrelevantes, los que son hundidos, evitables o inevitables. Dentro de los costos relevantes son los que difieren cuando se comparan con las alternativas. Y esos pueden ser incrementables o decrementales. Los irrelevantes son los que permanecen inmutables sin importar el curso de la acción. Los hundidos son los que han ocurrido en resultado de una decisión pasada y entran dentro de los costos irrelevantes. Los costos evitables son los que suprimen a eliminar un departamento
una actividad o un producto. Y los costos inevitables son los que suprimen a eliminar cierto producto, actividad u operación dentro de la empresa. Para entender lo que es el sistema de costo por absorción y costeo directo, es importante definir algunos conceptos básicos como son el margen de contribución, utilidad o margen bruto. ¿Qué entendemos como margen de contribución? Bueno, que el margen de contribución es el remanente de los ingresos netos una vez cubiertos todos los costos variables de cada una de las áreas funcionales de la cadena de valor. Llámese diseño de productos, investigación y desarrollo, servicios o procesos, la producción, el departamento de producción, el departamento de mercadotecnia, de distribución y servicio al cliente. Luego de establecido todos estos costos, al sacarle ese costo a los ingresos netos, obtenemos lo que llamamos margen de contribución. Ahora, ¿qué se entiende por utilidad o margen bruto? Es ese remanente de los ingresos netos una vez cubiertos los costos de los bienes vendidos, incluyendo los costos fijos y variables. Luego de establecer esa definición del margen de contribución y la utilidad o margen bruto, procedemos a indicar qué es el análisis de contribución marginal. El análisis de contribución marginal es donde la contabilidad de costo es parte de la contabilidad de gestión y esta última, que es la contabilidad de gestión, recurre a otras áreas o ciencias con el fin de maximizar esos beneficios. El profesional del costo utiliza conceptos desarrollados por otras ramas, llámese la economía, el cual determinó conceptos muy importantes para la contabilidad de costo, que son las que conocemos hoy día como marginal o incremental. Es así como nace el uso del concepto de la rentabilidad marginal en la contabilidad de costo, indicando el incremento de utilidades totales de la empresa para el cálculo adicional de productos vendidos, expresando que el margen de contribución unitario o índice de contribución, ese índice es el cálculo a través de un sistema de costeo variable. Eso es lo que se determina en base al estudio que se realiza a esos dos conceptos que nos aportó una rama que para la carrera del profesional en el estudio del costo es muy importante, que es ese concepto marginal o incremental. Seguidamente vamos a hablar sobre el uso del análisis de contribución marginal. El análisis de contribución marginal se refiere a que una buena parte de las decisiones es necesario ubicar la diferencia entre el precio de venta del mercado y el costo correspondiente a un volumen mayor. Este análisis se fundamenta en los reportes basados de datos relevantes arrojados por el sistema de costo variable, para fines internos, especialmente para tomar decisiones de hacer o comprar ciertas piezas o productos que se requieran para la producción, decisiones concernientes a precios de corto plazo y descuentos o eliminación del producto en la producción. En esta presentación se van a encontrar con un ejemplo del análisis de contribución marginal, que para poder tomar decisiones sobre la eliminación de productos y las cantidades ofrecidas de cada tipo de producto, la información generada por la contabilidad de costo se toma insustituiblemente. Esto es gracias al cálculo de la estructura de costo y el análisis de rentabilidad o contribución marginal. Aun cuando este análisis es antiguo, la teoría de la contabilidad de costo es asombrosa porque genera herramientas suficientes para que la empresa
o las pequeñas o medianas empresas puedan considerar en la práctica dichos análisis y busquen asesoría para determinar si la estructura de costo y la rentabilidad que refleja esa estructura de costo da que cada producto de su producción se traten como nuevos enfoques para ello y difundir el uso del análisis de contribución marginal, y el cual la empresa no se vea en la necesidad de la eliminación de productos o de actividades. Del análisis anterior, de contribución marginal, donde el costeo absorbente es el costeo ideal para la toma de decisiones en cuanto a la eliminación de un producto de la línea de producción de una empresa, en esta presentación vamos a establecer el análisis que se requiere si una empresa, mediante el uso del costeo variable, puede maximizar la utilidad. Para hacer este análisis es importante resaltar que el sistema de costeo variable es de gran utilidad, especialmente para tomar decisiones de hacer o comprar ciertos bienes o servicios, decisiones concernientes a los precios, al diseño de nuevos niveles de producción, a si la empresa puede o no invertir en capital y si puede determinar una planificación valiosa financiera basado a un análisis de costo, volumen, utilidad, o lo que es conocido como punto de equilibrio, el cual indica que el volumen de venta que debe alcanzar para no incurrir en pérdidas u obtener beneficio es este modelo, y solo puede ser realizado conociendo los niveles de ingreso, costo fijo y costo variable. Al poner en práctica este modelo de costo-volumen-utilidad, se puede planificar mediante la simulación de cambios en algunas de sus variables. Por ejemplo, si modificamos y bajamos el precio de venta, podemos lograr incrementar el volumen de venta y así a su vez aumentar la utilidad del producto. Entonces estaríamos en presencia de que el costeo variable, haciendo uso del punto de equilibrio, podemos maximizar la utilidad. Esta diferenciación del producto es motivo suficiente para que estas empresas efectúen un análisis marginal de rentabilidad y puedan tratar de maximizar las ventas de aquellos productos que presenten un nivel mayor de margen de contribución, dado que la maximización de las ventas totales solo se pueden suprimir cantidades ociosas no necesarias para asegurar la maximización de las utilidades totales. Es decir, que si vamos a hacer uso de este análisis de margen de contribución, es importante que solo podemos hacer uso de esas unidades ociosas. Hacemos uso de esas unidades ociosas para maximizar nuestra utilidad. No podemos hacer uso de unidades de las cuales son rentables para la empresa para lograr una maximización de utilidad. De esta manera podemos establecer algunas ventajas del sistema de costo variable. Primero, que facilita el cálculo del margen de contribución para, primero, decidir qué productos se pueden eliminar. Segundo, seleccionar la combinación de líneas de producto que maximicen la utilidad. Tercero, decidir la reducción de precios y generar descuentos. Y por último, generar un punto de equilibrio mediante la utilización adecuada del análisis costo-volumen-utilidad. Todo esto no permite que el comportamiento de la utilidad no sea manipulado por el nivel de volumen de producción, y a su vez el margen de contribución refleje la verdadera rentabilidad del producto, al no presentar asignaciones arbitrarias estudiadas anteriormente, como son esos costos
irrelevantes, hundidos o inevitables. Seguidamente, luego de establecer las ventajas del sistema de costeo variable, es importante también señalar las desventajas del sistema de costeo variable. Una de ellas es que su uso está restringido a fines internos, es decir, en la toma de decisiones, en la planificación y en el control. Y también que no cumple con el principio de contabilidad generalmente aceptado. Otra de las desventajas es que el margen de contribución es poco exacto en algunas decisiones a largo plazo, al no considerar todos los costos. Y por último, requiere analizar el comportamiento de cada uno de los costos, tanto operativos como fijos de la producción incurrido en la empresa para clasificarlo tanto en fijo como variable antes de ser contabilizados. En cuanto a la contabilización del costeo variable, tenemos que el costeo variable se puede aplicar a cualquiera de los sistemas de acumulación de costos, bien sea a los de costo por órdenes específicas o a los costos por proceso, bien sea porque funcionan como base a un costo histórico o en costo predeterminado. Los costos indirectos de fabricación se llevan registrados en dos cuentas control, una para los costos indirectos variables y otra para los costos indirectos fijos. Los costos de materiales directos, los de manos de obra directa y costos indirectos de fabricación variable son los únicos costos que se cargan a la producción. Los costos indirectos de fabricación fijos se cierran al final del periodo contra la cuenta de ganancias y pérdidas. Aunque cuando los gastos de venta y los gastos administrativos no se capitalicen en los inventarios, por no tratarse de costo de producción, el costo variable implica una separación de los mismos en gastos fijos y gastos variables para poder hallar el denominado margen de contribución en el estado de resultado. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el costeo variable se utiliza en el sistema de costo estándar, teniendo cuidado de separar los costos de producción en fijos y variables, al igual que los gastos operativos, donde los cargos que lleva la cuenta de inventario de productos en proceso deben ser a costo variable. Seguidamente tenemos el sistema de costeo variable y su relación con el modelo costo-volumen-utilidad. Aquí se hará estudio mediante el método de la ecuación y el método gráfico. Seguidamente tenemos el costeo variable y su relación con el modelo costo-volumen-utilidad. Los tres elementos que conjugan aquí, que son costo, volumen y utilidad, están íntimamente relacionados y por tanto conviene analizar cómo es esta relación con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en el negocio. Se trata de ver cómo incide sobre todo en otros elementos, en los cambios que ellos presentan. Por ejemplo, si se aumenta determinado costo, cómo se afecta el volumen y la utilidad, si se disminuye el volumen o si se incrementa algún costo, cómo afecta la utilidad. Ese es el análisis que debemos realizar debido a la relación de causalidad o mutua dependencia que casi siempre existe entre otros elementos, llámese costo, volumen, utilidad. Es de esperarse que la variación de algunos o varios de ellos traigan necesariamente efectos de variación sobre los demás, particularmente esos efectos sobre la utilidad, sobre su interés y sobre la toma de decisión de la gerencia de cualquier empresa. Debido que si modifico el costo de un material que participa en un 60%, eso a su vez
va reflejado en esa misma proporción a la utilidad de ese producto y por ende afectaría el volumen de venta del producto. Por haber una relación estrecha entre la producción del costo volumen-utilidad, al aumentar el costo, si ese costo que se realizó el aumento por esa relación de causalidad genera o implica una consecuencia a la toma de decisión, debido a que al aumentar el costo puede afectar el volumen y por ende afectaría la utilidad de la empresa. Por ello, es de suma importancia que cuando se hace el análisis del costo volumen-utilidad se tomen en cuenta cómo afecta el volumen y cómo afecta la utilidad y cómo afecta en relación a esa toma de decisión y que el producto no pueda repercutir a una pérdida para la organización. En este sentido, es importante definir qué es costo, qué es volumen y qué es utilidad. ¿Qué entendemos por costo? Bueno, son todas esas erogaciones o desembolsos necesarios que realiza la empresa para producir determinado bien y que están estrechamente relacionados con los estados de resultados y que se ven involucrados directamente con el costo de producción y venta. ¿Qué entendemos como volumen? Bueno, volumen es esa cantidad de bien que se produce para obtener un beneficio a futuro y que están ligados con la actividad que realiza la empresa. ¿Qué entendemos por utilidad? Bueno, la utilidad o pérdida es el resultado de las operaciones de la empresa, es decir, la diferencia entre todas las ventas y todos los gastos normales del negocio. Las ganancias y pérdidas extraordinarias inciden lógicamente sobre la utilidad o pérdida contable, pero para el análisis de costo, volumen, utilidad no se tiene en cuenta. Luego debemos realizar el cálculo de la utilidad en el sistema de costeo variable para presentarlo en el estado de resultado. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando el siguiente esquema. Ventas netas menos los gastos variables operativos, tenemos una utilidad marginal. Luego le restamos los gastos fijos operativos y nos da una utilidad operativa. Le sumamos otras rentas y le restamos otros gastos y nos queda la utilidad antes de impuestos. Aplicamos la tasa de impuesto aplicable y nos da la utilidad neta. Este esquema es el que se obtiene en forma expedita cuando se utiliza el costeo variable y es precisamente esta la organización y la separación de los costos fijos y variables en el que se necesita para poder efectuar el análisis de la relación costo-volumen-utilidad, para que este análisis nos dé como resultado un punto de equilibrio, un volumen para la utilidad deseada, la utilización de la capacidad ociosa, la rentabilidad de los productos, la rentabilidad del factor escaso y la decisión de fabricar o comprar. De todo lo anterior podemos decir que cuando se utiliza el costeo por absorción, los costos variables están mezclados con los fijos, están mezclados en el estado de resultado, particularmente en la cifra de costo de venta y gastos generales. Si utilizando el costeo total se deseara hacer un análisis de las relaciones del costo volumen-utilidad, lo primero que tendríamos que hacer sería una reclasificación del estado de resultado. Es decir, hasta lograr colocar a todos los valores dentro del esquema utilizado por el costeo variable, es ahí a donde encontramos la gran ventaja del costeo variable sobre el costeo absorbente, porque el costeo variable sobre el costeo absorbente están clasificados. El costeo variable se ajusta exactamente al modelo costo-volumen-utilidad, ya que los cálculos para determinar ese punto de equilibrio, después de conocer el margen de contribución, tenemos los costos fijos
ya son sencillos de aplicarlo. ¿Por qué? Porque dentro de eso encontramos que los costos variables tienen mezclados los costos fijos y los costos variables en el estado de resultado y se dificulta el proceso de análisis costo, volumen, utilidad, mientras que el costeo por absorción están establecidos a modo que se haga un cabal uso del costo, volumen, utilidad. Es decir, aquí es donde radica la ventaja entre el costeo variable y el costeo absorbente, porque se ajusta a la medida de lo que es el método de costeo, volumen, utilidad. Se ajusta acorde como lo establece este modelo. Ahora bien, les voy a hablar sobre el método gráfico en la relación costo-volumen-utilidad. El punto de equilibrio puede representarse y calcularse en forma gráfica, teniendo en cuenta la información que suministra el problema, en donde en el eje X se ubican las ventas en unidades y en el eje Y las unidades monetarias, es decir, costos e ingresos. Se grafican los ingresos por venta y los costos operacionales. El punto de intersección de las dos rectas entre ingresos totales y costos totales determinan el punto de equilibrio. Es justamente la intersección. Este punto señala el nivel de ventas en el cual los puntos totales operacionales equivalen a la suma de los costos fijos y los costos variables. Al sumar los costos fijos y los costos variables, señalamos que estamos en un nivel de venta acorde a los totales operacionales. El área anterior por debajo del punto de intersección o punto de equilibrio es el área de pérdida. Todo lo que esté en esa área señalada, es decir, del punto de intersección donde se intersectan esas dos rectas, es el área de pérdida, mientras que en el área posterior o parte de arriba del punto de equilibrio es el área de la utilidad. Entre más se aleje del punto de equilibrio hacia arriba, obtenemos más utilidad. Los puntos clave a tener en cuenta para interpretar la gráfica son el eje horizontal, que representa las ventas en unidades, y el eje vertical, que representan los costos de venta en dinero y los costos fijos, que están representados con una recta horizontal o paralela al eje X para un rango relevante. Los ingresos se calculan para los diferentes niveles de venta, los costos variables se calculan para esos mismos diferentes niveles, y al sumar los costos fijos y los costos variables se obtiene el costo total. De esa manera es que ustedes pueden visualizar en la gráfica, y en conclusión podemos decir que el punto donde se intersectan ambas rectas son el punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos son iguales a los costos fijos y costos variables. Decimos que estamos en punto de equilibrio, donde se intersectan ambas rectas. Estamos en punto de equilibrio. Lo que se encuentre de ese punto en la área que se intersectan esas dos rectas, por debajo de ese punto, llamamos pérdida. Y lo que se encuentra de ese punto hacia arriba, lo llamamos utilidad. Seguidamente nos vamos a encontrar con el método de la ecuación. El método de la ecuación es la técnica de forma más general para el análisis, en la que se puede adaptar a cualquier situación del costo, volumen, utilidad concebible. En este método, con raíces a los modelos matemáticos muy sencillos de aplicar, donde tenemos que tener siempre el enfoque de que las ventas son iguales a los costos. Aplicamos cada una de estas fórmulas, donde la venta es igual a costos totales, y nos encontramos en un punto de equilibrio. En vista de que estamos hablando de
costeo variable y modelo de costeo, volumen y utilidad, es importante hablar sobre la planificación de las utilidades. Para hablar sobre la planificación de las utilidades hay que hacer énfasis en el análisis del punto de equilibrio, conocido también como la relación costo-volumen-utilidad. Este énfasis que realizamos es sobre la relación que existe entre los diferentes factores que afectan a la utilidad, y podemos describir que en el punto de equilibrio como aquel en el cual los ingresos son iguales a los egresos y por tanto no se genera ni utilidad ni pérdida en operaciones, solamente se está en equilibrio. El punto de equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que pueden ser vendidas o el valor mínimo de venta para operar sin pérdidas. Cada unidad de producto vendida debe rendir un ingreso en exceso del costo variable para determinar a cubrir los costos fijos y generar cierta utilidad. El punto de equilibrio, esa utilidad es cero. En el punto de equilibrio, esa utilidad decimos que es cero, lo que significa que el margen de contribución es igual al costo fijo. Si el volumen de venta es mayor que el volumen del equilibrio, habrá utilidad. De lo contrario, estaremos frente a una pérdida. Los métodos para calcular el punto de equilibrio permiten tener una visión general sobre los caminos a niveles productivos que debemos seguir. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener perfectamente determinado dentro de la empresa el comportamiento tanto de los costos fijos como de los costos variables para poder hacer uso del análisis mediante el punto de equilibrio. Para finalizar, les voy a hablar sobre el margen de seguridad. El margen de seguridad es uno de los elementos que más nos ayudan a minimizar el riesgo de las inversiones y a maximizar las rentabilidades a largo plazo. Esto nos indica que el margen de seguridad representa la diferencia entre el precio de una acción y su valor intrínseco. Por lo tanto, si el valor intrínseco de una acción se mantiene constante, el precio de la acción baja, aumenta el margen de seguridad.